El Santo del Día. El día de hoy, viernes 4 de agosto, vamos a hablar de San Juan María de Vianney, o mejor conocido como el Santo Cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes y párrocos de nuestros pastores. Recordemos que es de suma importancia para nuestra fe católica la memoria de San Juan María Vianney, presbítero, que durante más de 40 años se entregó de una manera admirable al servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars, en Francia, con una intensa predicación, oración y ejemplos de penitencia, diariamente catequizaba a niños y adultos, reconciliaba a los arrepentidos y con su ardiente caridad, alimentada en la fuente de la Eucaristía, brilló de tal modo que difundió sus consejos a lo largo y a lo ancho de toda Europa, y con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas almas. Su fecha de canonización fue el 31 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI. Vamos a hablar un poco acerca de su biografía. Uno de los santos más populares en los últimos tiempos ha sido San Juan Vianney, llamado el Santo Cura de Ars. En él se ha cumplido lo que dijo San Pablo: Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. Era un campesino de mente rústica, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa, que persiguió ferozmente a la religión católica, así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieron cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años, en una celebración nocturna, a escondidas, en un pajar, a donde los campesinos llevaban con bultos de pasto simulando que iban a alimentar sus ganados, pero el objeto de su viaje era asistir a la Santa Misa que celebraba un sacerdote con grave peligro de muerte. Si lo sorprendían las autoridades, Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles. Y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército. Y uno de los reclutados fue nuestro biografiado. Se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino, por entrar a la iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital, y cuando al día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros, pero se encontró con un hombre que le dijo: «Sígame, que yo lo llevaré a donde debe ir». Lo siguió y después de mucho caminar se dio cuenta de que el otro era un desertor que huía del ejército y que se encontraban totalmente lejos del batallón. Y al llegar a un pueblo, Juan María se fue a donde el alcalde a encontrarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertara del ejército, pero el alcalde, que era muy bondadoso, escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar, y así tuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco, cada vez que pasaban por allí grupos del ejército. Al fin de 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que habían fugado del ejército, y Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era romo y duro, y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban: «Es muy buena persona, pero no sirve para estudiante, no se le queda nada», y lo echaron. Se fue en peregrinación de muchos días hasta la tumba de San Francisco Regis, viajando de limosna para pedirle a ese santo su ayuda para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. El año siguiente recibió el sacramento de la confirmación, que le confirió todavía mayor fuerza para la lucha.
En él tomó Juan María el nombre de Bautista. El padre Valley había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio el sacerdote se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que él le enseñaba, pero su conducta era tan excelente y su criterio y su buena voluntad tan admirables que el buen padre Valley dispuso a hacer lo posible y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio. Después de prepararlo por 3 años, dándole clases todos los días, el padre Valley lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le habían hecho. Resultado: negativa total a que fuera ordenado de sacerdote. Su gran benefactor, el padre Valley, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones en lo moral, y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, al oír todas estas cosas, le preguntó: ¿el joven Vianney es de buena conducta? Ellos le respondieron: es excelente persona, es un modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio, pero el más santo. Pues si así es, añadió el prelado, que sea ordenado de sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Y así, el 12 de agosto de 1815, fue ordenado sacerdote. Este joven, que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo, 4 días después de su ordenación nació San Juan Bosco. Los primeros 3 años los pasó como vicepárroco del padre Valley, su gran amigo y admirador. Unos curitas muy sabios habían dicho por burla: el señor obispo lo ordenó de sacerdote, pero ahora se va a encantar con él, porque ¿a dónde lo va a enviar? ¿Que haga un buen papel? Y el 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars. Tenía 370 habitantes. A misa los domingos no asistían sino un hombre y algunas mujeres. Su antecesor dejó escrito: las gentes de esta parroquia, en lo único en que se diferencian de los ancianos es en que están bautizadas. El pueblucho estaba lleno de cantinas y de bailaderos. Allí estará Juan Vianney de párroco durante 41 años, hasta su muerte, y lo transformará todo. El nuevo cura párroco de Ars se propuso un método triple para cambiar a las gentes de su desaparrapada parroquia: rezar mucho, sacrificarse lo más posible y hablar fuerte y duro. ¿Que en Ars casi nadie iba a misa? Pues él reemplazaba esa falta de asistencia, dedicando horas y más horas a la oración ante el Santísimo Sacramento en el altar. ¿Que el pueblo estaba lleno de cantinas y bailaderos? Pues el párroco se dedicó a las más impresionantes penitencias para convertirlos. Durante años solamente se alimentará cada día con unas pocas papas cocidas. Los lunes cocina una 12 y media de papas que le duran hasta el jueves, y en ese día hará otro cocinado igual, con lo cual se alimentará hasta el domingo. Es verdad que por las noches las cantinas y los bailaderos están repletos de gente de su parroquia, pero también es verdad que él pasa muchas horas de cada noche rezando por ellos. ¿Y sus sermones? Ahí sí que enfoca toda la artillería de sus palabras contra los vicios de sus feligreses y va demoliendo sin compasión todas las trampas con las que el diablo quiere perderlos. Cuando el padre Vianney empieza a volverse famoso,
Muchas gentes se dedican a criticarlo. El señor obispo envía a un visitador a que oiga sus sermones y le diga qué cualidades y defectos tiene este predicador. El enviado vuelve trayendo noticias malas y buenas. El prelado le pregunta: ¿tienen algún defecto los sermones del padre Vianney? Sí, monseñor. Tiene 3 defectos. Primero, son muy largos. Segundo, son muy duros y fuertes. Tercero, siempre habla de los mismos temas: los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. ¿Y tienen también alguna cualidad estos sermones?, pregunta monseñor. Sí, tienen una cualidad, y es que los oyentes se conmueven, se convierten y empiezan una vida más santa de la que llevaban antes, si es que la llevaban. El obispo, satisfecho y sonriente, exclamó: por esta última cualidad se le pueden perdonar al párroco de Ars los otros 3 defectos. Los primeros años de su sacerdocio duraba 3 o más horas leyendo y estudiando para preparar sus sermones del domingo. Luego escribía. Durante otras 3 o más horas paseaba por el campo recitándole su sermón a los árboles y al ganado para tratar de aprenderlo. Después se arrodillaba por horas y horas ante el Santísimo Sacramento en el altar, encomendando al Señor lo que iba a decir al pueblo. Y sucedió muchas veces que al empezar a predicar se le olvidaba todo lo que había preparado, pero lo que le decía al pueblo causaba impresionantes conversiones. Es que había preparado bien antes de predicar. Pocos santos han tenido que entablar luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan Vianney. El diablo no podía ocultar su canalla rabia al ver cuántas almas le quitaba este curita tan sencillo, y lo atacaba sin compasión, lo derribaba de la cama y hasta trató de prenderle fuego a su habitación. Lo despertaba con ruidoso espanto. Una vez le gritó: «¡Faldinegro, odiado! Agradézcale a esa que llama Virgen María, y si no, ya me lo habría llevado al abismo». Un día, en una misión en un pueblo, varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del padre Vianney. El párroco los invitó a que fueran a dormir en el dormitorio donde iba a pasar la noche el famoso padrecito. Y cuando empezaron los tremendos ruidos y los espantos diabólicos, salieron todos huyendo, en pijama, hacia el patio y no se atrevieron a volver a entrar al dormitorio ni a volver a burlarse del santo cura. Pero él lo tomaba con toda calma y con humor y decía: «Con el Patas hemos tenido ya tantos encuentros que ahora parecemos 2 compinches», pero no dejaba de quitarle almas y más almas al maldito Satanás. Cuando concedieron el permiso para que lo ordenaran sacerdote, escribieron que sea sacerdote, pero que no lo pongan a confesar, porque no tiene ciencia para ese oficio. Pues bien, ese fue su oficio durante toda la vida, y lo hizo mejor que los que sí tenían mucha ciencia e inteligencia, porque en esto lo que vale son las iluminaciones del Espíritu Santo, y no nuestra vana ciencia que nos infla y nos llena de tonto orgullo. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 durante el verano. Para confesarse con él había que apartar turno con 3 días de anticipación, y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. Desde 1830 hasta 1845 llegaron 300 personas cada día a Ars, de distintas regiones de Francia, a confesarse con el humilde sacerdote Vianney. El último año de su vida, los peregrinos que llegaron a Ars fueron 100,000. Junto a la casa cural había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. A las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote, luego hacía sonar la campana de la torre, abría la iglesia y empezaba a confesar. A esa hora ya la fila de penitentes era de más de 1 cuadra de larga.
Confesaba a hombres hasta las 6 de la mañana. Poco después de las 6 empezaba a rezar los salmos de su devocionario y a prepararse a la Santa Misa. A las 7 celebraba el Santo Oficio. En los últimos años el obispo logró que a las 8 de la mañana se tomara una taza de leche. De 8 a 11 confesaba mujeres. A las 11 daba una clase de catecismo para que todas las personas que estuvieran ahí en el templo. Eran palabras muy sencillas que le hacían inmenso bien a los oyentes. A las 12 iba a tomarse un ligerísimo almuerzo. Se bañaba, se afeitaba y se iba a visitar un instituto para jóvenes pobres, que él costeaba con las limosnas que la gente había traído. Por la calle la gente lo rodeaba con gran veneración y le hacía consultas. De 1:30 hasta las 6 seguía confesando. Sus consejos en la confesión eran muy breves, pero a muchos les leía los pecados en su pensamiento y les decía los pecados que se les había quedado sin decir. Era fuerte en combatir la borrachera y otros vicios. En el confesionario sufría mareos y a ratos le parecía que se iba a congelar de frío en el invierno y en verano sudaba copiosamente, pero seguía confesando como si nada estuviera sufriendo. Decía: el confesionario es el ataúd donde me han sepultado estando todavía vivo. Pero ahí era donde conseguía sus grandes triunfos en favor de las almas. Por la noche leía un rato y a las 8 se acostaba, para de nuevo levantarse a las 12 de la noche y seguir confesando. Cuando llegó a Ars solamente iba un hombre a misa. Cuando murió solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Se cerraron muchas cantinas y bailaderos. En Ars todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando él llegó a esa parroquia, la gente trabajaba en domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejores. Siempre se creía un miserable pecador, jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle le escribió una carta humildísima pidiéndole perdón por todo, como si él hubiera sido quien hubiera ofendido al otro. El obispo le envió un distintivo elegante de canónigo y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración y él no se la quiso colocar. Decía con humor: es el colmo, el gobierno condecorando a un cobarde que desertó del ejército. Y Dios premió su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad. Fue beatificado el 8 de enero de 1905 por el Papa San Pío X y canonizado por San Pío XI el 31 de mayo de 1925. Sus restos descansan en Ars, en el santuario a él dedicado, que acoge 450,000 peregrinos cada año. En 1959, en el centenario de su muerte, San Juan XXIII le dedicó la encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, proponiéndolo como modelo para los sacerdotes, mientras que en 2009, con motivo del 150º aniversario de su muerte, Benedicto XVI convocó a un año sacerdotal en la Iglesia Universal para ayudar a promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes y para que su testimonio de fidelidad al Evangelio en el mundo de hoy fuera más incisivo y creíble. De él escribió Juan Pablo II: me impresionaba profundamente, en particular, su heroico servicio de confesionario. Este humilde sacerdote, que confesaba más de 10 horas al día, comiendo poco y dedicando al descanso apenas unas horas, había logrado, en un difícil periodo histórico, provocar una especie de revolución espiritual en Francia y fuera de ella.
Millares de personas pasaban por Ars y se arrodillaban en su confesionario. Oración. Te amo, oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y de amarte mientras que sufro. El día que me muera, no solo amarte, pero sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén.